a todos ustedes su presencia. El día de hoy, como ustedes ya lo saben, tendremos el desarrollo de nuestro conversatorio virtual de ahorro y crédito número 63, en el que se proporcionará un análisis general del panorama económico de Colombia, resaltando las principales cifras e indicadores, así como las cifras de nuestro sistema financiero cooperativo colombiano, tema pues que es de bastante interés para todos ustedes. Reiteramos un saludo a las personas que en este momento se están conectando con nosotros y me permito compartir la agenda que cubriremos entonces en la jornada del día de hoy. Primero, instalación a cargo de Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Posteriormente, la intervención de Juan José Camargo y Beatriz López, quienes son los asesores especializados quienes nos van a acompañar en el conversatorio del día de hoy. Y posteriormente, ustedes van a tener un espacio para dirigir las preguntas directamente a nuestros conferencistas levantando la mano. Les agradezco, por favor, las recomendaciones generales que siempre hacemos, mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para no tener interrupciones durante la jornada. Y sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar nuestra sesión con la intervención del doctor Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia de quienes están en este momento acompañándonos. Sé que más gente se va vinculando en el transcurso del desarrollo del conversatorio. Nos parece interesante, importante, dar cumplimiento a los horarios para que podamos respetar el tiempo de las personas, que es demasiado interesante. Por eso no esperamos más, sino que damos el inicio rápido a esta sesión. Quiero, antes de iniciar la conversación sobre el tema, quiero hacer un anuncio a los asociados que han tenido una honda preocupación por lo que tiene que ver con la capacitación y learning que está exigiendo la Superintendencia de la Economía Solidaria para los oficiales de cumplimiento. Y luego le agregaron que también era necesario capacitar en ese tema a los representantes legales y también a los revisores fiscales. Nosotros en el día de ayer enviamos una carta a la superintendencia en la cual estamos dando alcance a las solicitudes de todos ustedes. Esa carta pues tiene como orientación para que conozcan el tema que tiene que ver con que hay una confusión, porque inicialmente habían dicho que era únicamente los oficiales de cumplimiento, pero luego fueron agregándole la revisoría fiscal y el representante legal. Entonces estamos diciendo que en vista de que hay una confusión en eso, que le solicitamos pues tratar de ampliar el plazo, y desde luego nosotros ya tenemos una cita agendada con la superintendente para tratar ese y otros temas que tienen las cooperativas de ahorro y crédito. Por lo tanto, a través del chat de los asociados, les permitimos que los pronunciamientos que quieran hacer sobre las necesidades que tengan frente a la superintendencia, o las dificultades o los problemas que se vayan a presentar, que nos los envíen en el chat para nosotros recogerlos y tratar de involucrarlos en la cita que vamos a tener con la superintendencia. El tema es para tratar exclusivamente los temas del ahorro y crédito del sistema pues, financiero cooperativo nuestro. Entonces me parece que ese es un primer dato.
Lo segundo es, pues no pedir disculpas, sino decirle a ustedes que estábamos esperando la información por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria 31 de diciembre y también, que no es usual, pero también la información de la Superintendencia Financiera, la cual salió demasiado retardada y por lo tanto, pues no habíamos podido hacer el estudio técnico, de los cuales la Federación hace 4 en el año, y desde luego queríamos contarles de que no tenía ningún objeto hacer un estudio sin que estuvieran imbricados los datos de la Superintendencia Financiera con los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas financieras y las de ahorro y crédito que reportan a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Este es un estudio que tiene algunas partes, no voy a detenerme mucho en ello, porque los técnicos van a abocar los análisis de las cifras, pero este estudio tiene un llamado de atención que me parece interesante, y es que generalmente nosotros, y no digo únicamente las cooperativas, sino la mayoría de ciudadanos, no nos preocupamos por los factores, externalidades económicas. Nunca nos preocupamos qué puede ocurrir en el exterior que nos afecta a nosotros. Y eso tiene una gran incidencia en todo lo que tiene que ver con la economía colombiana. Y desde luego también, al afectar la economía colombiana, se afectan las cooperativas. Entonces, este estudio tiene como característica principal hacer un análisis de los indicadores del mundo, mirar cómo es el comportamiento de esos indicadores, sobre todo los más trascendentales de crecimiento, de inflación y otros muchos más que ustedes lo van a poder ver en el estudio, porque algún economista decía que no hay almuerzos gratis. Es decir, cuando a mí me quitan una cosa, tiene que venir cuando a mí me regalan una cosa, tiene que venir de otro que se sacrificó para regalarla. Y entonces los fenómenos internacionales son iguales. Es decir, si Europa tiene un lánguido crecimiento y fuera de eso Estados Unidos tiene problemas en su economía, necesariamente nosotros nos vamos a ver afectados en los temas de las exportaciones y también de las importaciones. El caso concreto que ya se ha mencionado en varias oportunidades es el caso de la guerra de Ucrania, donde unas materias primas muy importantes para productos agrícolas, para la producción agrícola, para insumos agrícolas, pues causó un alto costo que no ha podido bajar y que desde luego encarece el producto nacional, y por ende eso afecta el fenómeno de la inflación y además afecta también el bolsillo de cada uno de los colombianos. Y ese señor que le afectan sus ingresos, pues no va a pagar tampoco a las cooperativas oportunamente sus deudas, o no va a tener apetito para conseguir para pedir nuevos créditos. Este estudio tiene esa característica. Se hace un análisis sobre los crecimientos comparados con Colombia, sobre los temas de la inflación y otros que están en los cuadros del estudio en general. En Colombia, pues
también se hace un análisis muy completo de la economía colombiana y se muestra cuál es el comportamiento y cómo ha afectado a la economía, a los hogares. El caso concreto de la tasa de referencia, que ha tenido una baja debido a la baja que ha tenido la inflación. Eso lo controla el Banco de la República. Cuando la inflación sube, pues inmediatamente tratan de frenar el circulante o el ingreso de la gente, y desde luego eso afecta a las cooperativas en todas sus actividades, sobre todo el crédito, que es el activo más importante y la fuente de recursos más importante de las cooperativas. Yo no me voy a detener mucho en este tema, pero quería decirle a ustedes que con la pandemia pasamos unas dificultades, que después de la pandemia vino un disparo de la gente, el apetito por el crédito, se volvieron a disparar el crecimiento, y el año 2023 fue el año donde se está aclimatando. Es decir, ya estamos volviéndonos un poco más sinceros en todo lo que tiene que ser el fenómeno de la economía, porque antes había ese problema de que estuvimos encerrados y todo el mundo salió velozmente a demandar productos y también a demandar créditos. Nosotros tenemos muchos problemas, la baja demanda de la vivienda, el tema de la vivienda, que ha sido como un motor sistemático de la economía. Pues vean los bajos, las cifras que han mostrado tanto en la industria como en la vivienda, en la infraestructura, la baja en eso, pues obviamente nos ha afectado y afecta a la economía, y repito, afecta a las cooperativas en particular. Un tema que es muy importante que nosotros miremos es el tema del desempleo. Si hay desempleo, pues obviamente hay menos ingresos de la gente. Y si hay menos ingresos de la gente, pues se van a afectar a las cooperativas de alguna manera. El empleo informal, la economía informal ha aumentado notoriamente, representa una cifra de más del 50% de la población económicamente activa. Y las cooperativas pues tienen también ahí su participación, porque aquel que estaba formal y que por circunstancias de la economía va a la informalidad, es una persona que va a tener problemas en cartera de las cooperativas. Entonces, son muchas las cosas y no me voy a detener, no me voy a detener en cada punto a hablarles de estos temas, pero es un estudio muy rico y muy concurrido, muy abundante, perdón, en todos los temas. Tocamos muy claramente la tasa de intervención del Banco de la República, porque ahí hay una afectación en las cooperativas cuando sube o baja la tasa de referencia. Eso afecta las captaciones y las colocaciones, las posiciones activas y pasivas. Ahí está el análisis para que más adelante pues puedan mirar en el estudio. Se dan algunas recomendaciones sobre el particular y desde luego queremos mandar algunos mensajes positivos. Y es que a pesar de las circunstancias de esos dos periodos tan duros, a pesar de la mortandad de empresas pequeñas y medianas, en vista de la situación de afugias que ha pasado muchos empresarios, sobre todo el pequeño empresario colombiano y muchas personas
En particular, las cooperativas han sido resilientes y han tenido un comportamiento que yo diría que es digno de mirar. Cuando nosotros nos dicen, no, es que usted bajó con relación al año anterior, si usted compara el 22 con el 23, obviamente no lo puede comparar porque el 22 fue cuando se disparó la demanda y el 23 está aclimatando. Pero la verdad es que nosotros dependemos mucho y tenemos muchos problemas de altibajos en nuestras estructuras cuando ocurre este fenómeno de la tasa de referencia que sube o baja y tiene sus efectos en las finanzas de las cooperativas. ¿Qué podemos decir? Para no adelantarme en todos los temas, ¿qué podemos decir? Que las cooperativas tenemos que pensar en que tenemos que ser, primero que todo, muy disciplinados y sobre todo con un gran monitoreo de todas las cifras que tienen que ver con todos estos conceptos que se van a presentar en el estudio. Que hay que hacer unos presupuestos bien ajustados, pero unos presupuestos muy reales. Que tenemos que hacer una gran campaña de mercadeo para atraer más y más clientes, pero con prudencia en la colocación. Que tenemos que estar revisando permanentemente cómo están nuestras captaciones, porque ahorita viene las tasas a la baja y los compromisos que se tienen que honrar van a afectar el margen de intermediación. Y desde luego es un monitoreo permanente cuando estemos en estas circunstancias. Hay que hacer monitoreo permanente, hay que estar mirando las cuentas permanentemente. Los consejos de administración deben mirar los indicadores, cómo están y realmente cómo se responde oportunamente a eso. No vuelvo a decir que hay algunas externalidades en Colombia que nos van a afectar a las cooperativas. Yo diría que no son tan externas, pero en el mes de junio creo, van a entrar la mayor parte de todas las cooperativas, tienen que entrar al tema de la pérdida esperada y por lo tanto nosotros creemos que deben hacerse unos paralelos, que la misma superintendencia ha estado pidiendo una información pedagógica, unos reportes pedagógicos. Eso es bueno para saber cómo me va a afectar y cómo voy a afrontar el problema de cuando entre con la pérdida esperada. Hay que hacerlo con tiempo para que no nos sorprendan y para que miremos exactamente qué correctivos le podemos pedir a la superintendencia que haga. No sobre el tiempo, sino que lo veamos oportunamente. Y desde luego, por último, quería decirles que la federación ha estado muy interesada en responder a las necesidades de capacitación de todos ustedes. Esas necesidades de capacitación que tienen las cooperativas en todos los temas trascendentales del desarrollo de su actividad. Vamos a hacer un diplomado que ya se ha estado publicando. Es un diplomado que se va a certificar por medio de una universidad. Es
un diplomado muy completo. Catalina pues le va a dar la información, pero tiene gestión de cobranza, gestión de crédito, inteligencia de datos, direccionamiento estratégico, servicio a la sociedad y al cliente, desarrollo del balance social, gestión del riesgo, gobierno corporativo, formación a delegados y transformación digital. No los voy a alcanzar con otros que vamos a hacer, pero también estamos pensando en volver a preparar una segunda escuela de vivienda para ver si nos interesamos en ese tema de la vivienda y vamos modificando un poco el portafolio el portafolio que está muy concentrado, sigue muy concentrado, sobre todo en las cooperativas de ahorro y crédito, en el crédito de consumo, y ese precisamente es el que más ha afectado a las cooperativas en estas crisis económicas, que al primero que afecta es el ingreso de la gente y sobre todo en el tema de consumo. Hay un portafolio muy completo de lo que estamos haciendo en la federación. Los costos son supremamente baratos. Lo segundo es que el máximo evento que se celebra del cooperativismo en el mundo es el que hace WOCU en su conferencia mundial. Esta conferencia de ahorro y crédito se va a hacer en Boston del 21 al 24 de julio. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente vaya, concurra y mira los problemas del mundo, a ver si son parecidos a los nuestros. Pero además hay una amplia agenda dedicada exclusivamente a lo que tiene que ver al ahorro y crédito. Y sobre todo es con un amplio número de expositores, de conferencistas de alta calidad del mundo, y además hay unas mesas especiales para trabajos específicos durante los días que se realice el Congreso, en la Convención Mundial Cooperativa en Boston. Por lo tanto, les estamos insistiendo para que nos acompañen, para que Colombia tenga una muy buena delegación y podamos estar en este Congreso Mundial. Les agradecemos de nuevo la asistencia y desde luego esperamos que este estudio les sirva para que hagamos los análisis internos necesarios y para que proyectemos nuestros planes estratégicos, nuestros planes de desarrollo con unas cifras ciertas, bien estudiadas y sacadas de las entidades más importantes que producen datos para el sector cooperativo. Muchísimas gracias y los dejo en manos de Catalina. Doctor Enrique, muchas gracias por su intervención. En el chat les dejé hace un momento todos los enlaces y los correos y números de contacto para que ustedes puedan adquirir información adicional de los cursos y de los programas académicos que ya usted les mencionaba. Tengo dos personas con la mano levantada, la señora Dilma Murillo y Lorena Daza. No sé si tienen alguna pregunta para el doctor Enrique o podemos avanzar. Lorena Daza, no sé si tienes alguna inquietud. Bueno, yo creo que entonces se les levantó ahí la mano sin querer. Vamos a continuar entonces con la jornada que tenemos preparada para el día de hoy. Y para esto le doy entonces la bienvenida a la doctora Beatriz López, quien va a hacer la primera parte de esta intervención de la investigación que ya el doctor Enrique les mencionaba. Entonces, doctora Beatriz, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos, muchas gracias, Cata. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, te escuchamos bien.
Bueno, voy a compartirles pantalla. Lo poco que me dejó el doctor Valderrama, ¿no? Porque casi que no me deja nada. Es- ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, ya está cargando. Ya hay falta ponerla en modo presentación y queda perfecta. ¿Listo? Sí, señora. Listo, bueno. Vamos, como dijo el doctor Valderrama, primero, pues esta investigación con corte de diciembre está un poco está un poco retardada, pero básicamente es porque hemos tenido un poco de temas frente a al reporte de información. Sin embargo, intenté un poco mirar cómo estaba el panorama al corte de enero, que es el que algunos analistas económicos con los cuales nosotros nos apoyamos con las investigaciones, nos apoyamos, mirábamos a ver qué reorganización le habían hecho al panorama económico colombiano. Solamente uno se atrevió un poco a hacer un análisis para el corte de enero. Bancolombia, que es uno de los más acertados, y Colombia, perdóname, que es también de los que más han acertado en los pronósticos de indicadores macroeconómicos, no han sacado todavía la actualización. Entonces nos apoyamos un poco en BBVA Research, que son los que sacaron de alguna manera alguna ajustes al panorama económico colombiano haciendo unos análisis. Y frente al sistema financiero colombiano y al sistema financiero cooperativo, eh, nos cuesta un poco consolidar información de ambos sectores porque la superintendencia financiera y la superintendencia no tienen los mismos eh, plazos de actualización de la información. En este momento Supersolidaria tiene a febrero, mientras que Superfinanciera lo tiene a corte de enero de este año. Entonces intentamos hacer un poco, dejarles la información de diciembre, que es lo que les dice el doctor Valderrama, que ya existe nuestra investigación. Sin embargo, traté de actualizarles un poco algunos datos que me parecen súper importantes para que sepamos en qué estamos. Entonces, vamos a arrancar un poco con el tema de los indicadores macroeconómicos. Como dice el doctor Valderrama, estos indicadores son más como para saber en qué nos tenemos que mover. Fíjense que si bien hay algo importante y lo que lo hablamos en el conversatorio de octubre, que fue donde analizamos todo el panorama económico para elaboración de presupuestos y planes, ajustes de planes estratégicos, habíamos mirado cómo estaban proyectados todo el tema de la inflación y finalmente creo que los indicadores de las proyecciones macroeconómicas de los investigadores apuntaron a un cierre, le pegaron al muñeco, les digo yo, pero aquí comenzamos ya a mirar cómo se vienen ajustando estos indicadores en la medida que va avanzando el año. Lo que esperamos nosotros para el 2024 es que la inflación siga bajando. Nosotros estamos esperando que cerremos con 5.4. Ese ha sido y se ratificó nuevamente por parte de los investigadores económicos que íbamos a tener una perspectiva de 5.4, pero miramos que enero cerró en 8.25. Lo que nos permite ver estos ajustes es que sí, efectivamente, venimos en un panorama que pinta mejor que el año pasado. El año pasado fue un año muy duro. Ustedes me dirán, pero es que estos 3 meses en el sector ha estado durísimo, lo vamos a mirar. El sector financiero también ha estado un poco duro, el tema del crecimiento económico. Sin embargo, lo que hablan los expertos es que esto ya comienza a recomponerse y esto ya comienza a tener un panorama distinto, esperando que ya para partir de junio de este año nosotros ya comencemos a cambiar toda esa perspectiva de crecimiento macroeconómico en el país. ¿Qué es importante para nosotros? Finalmente, a FECOLFIN y desde el grupo técnico de la federación, lo que nos importa es que ustedes vayan adentrándose un poco y que vayamos en esa rueda de hacia dónde va la macroeconomía para nosotros apuntalar un poco nuestras estrategias de negocio. Fíjense que lo que nos aporrió el año pasado y lo que nos aporrió en el 2022 fueron las tasas de intervención. Las tasas de intervención ya vienen a la baja y van a seguir a la baja durante el 2024 y 2025. No, todavía no esperamos esos términos de prepandemia o de pandemia, pero vamos a comenzar y tenemos que comenzar a armonizar todos esos portafolios de servicios que tenemos para que no nos coja después esto con impactos negativos en la estructura financiera. Dice que
Lo que nos pasó con todo el boom de las tasas en el año 2023 nos ha enseñado un poco a no ser tan acelerados y a pensar las cosas antes de tomar decisiones. Hay que proyectar las decisiones y mirar qué nos va a impactar. Ya venimos madurados, o sea, hace un año todavía estamos diciendo, estamos apenas empujando los sistemas de riesgos, pero ya nosotros venimos con un año más de experiencia y eso nos ha permitido curtirnos un poco más en todo lo que es los panoramas, las proyecciones panorámicas de todas las decisiones que tomemos. Entonces, ¿qué se espera, qué espera el tema de la inflación frente a las actividades productivas en el país? Vamos a mirar que lo que dice el BBVA, que ajustó sus proyecciones, es que sin alimentos para el 2024 vamos a cerrar en 5.6, con alimentos vamos a cerrar en 4.3 y ajusta un poco el tema de la inflación a 5.4, que era el que lo tenían en la mayoría de los indicadores de las investigaciones macroeconómicas. Cuando nosotros comenzamos a hacer un análisis de los sectores productivos, encontramos y lo miramos nosotros en octubre, y esta tendencia que miramos en octubre, en el conversatorio de octubre, no cambió para nada a diciembre, y vemos cómo algunos sectores productivos en Colombia cerraron con saldos rojos, perdónenme, frente al PIB. Estos son explotación de minas y canteras, industria manufacturera, construcción que ha sido muy golpeada. Y lo que se esperaba para el 2024, que es un tema que nosotros tenemos que tener claro cuando estamos armando nuestras estrategias de colocación de cartera, de nuestra segmentación de asociados, tenemos que tener muy claro cómo son estos comportamientos macroeconómicos para poder nosotros saber cómo nos vamos centrando en ese nicho de mercado que puede tener algunos riesgos. Por eso nosotros siempre reiteramos en las investigaciones, ojo con el apetito de riesgo. Si usted tiene un apetito de riesgo que le permite irse a meter en un sistema de construcción que tiene algunos altibajos y que en este momento está registrando un mejor comportamiento, pero tiene algunos altibajos, todavía usted puede meterse, pero lo que tiene que tener es la seguridad de que eso no le va a afectar en su estructura financiera. Tenemos entonces un panorama para el 2024 de industria manufacturera y construcción, todavía con unas reservas en su crecimiento, proyectaron unos crecimientos negativos, sin embargo, en lo que se pudo revisar en estos días sobre el comportamiento que viene presentando, ya se comienza a ver un panorama distinto, porque todo ese programa de fortalecimiento hacia las actividades, hacia la financiación de vivienda, ha comenzado, perdóneme, a tener como un resultado positivo en todo este comportamiento de la construcción. Se espera que realmente todo lo que es residencial comience a tener un resultado positivo, porque y las obras civiles comienzan a tener un resultado positivo para que este panorama de un decrecimiento de la actividad productiva de la construcción comience a cambiar un poco. El DANE no ha sacado todavía su reporte de ICE a corte de enero, sacó un preliminar y señaló que estaban en 1.6. Esos son buenas noticias, si eso es así, porque lo que quiere decir es que de diciembre a enero de este año la cosa ha venido cambiando para mejor. ¿Cuál otra actividad? La manufacturera muestra también una tendencia un poco a la baja para el año 2024. Hechos que tenemos que tener en cuenta para el tema de la financiación de créditos. Se espera que el sector de vehículos mejore, porque saben que el año pasado estuvo muy mal la venta de vehículos en el tema de comercio, y el transporte de cargas todavía sigue en una reserva porque existen muchas fluctuaciones frente al comportamiento del año inmediatamente anterior. Sabemos que nosotros como sector tenemos muchos asociados dedicados a estas actividades y lo que tenemos que mirar es cómo lograr llegar a ellos de una forma que el ofrecimiento de estos productos no nos genere un riesgo a nosotros, pero también que podamos solucionarle de alguna manera las necesidades de créditos que ellos tienen. Desempleo, nosotros cerramos 2024 con un desempleo del 2023, ya yo me estoy adelantando un año, del 10%, lo que representa una disminución de 3 puntos porcentuales frente al dato del 2022. Sin embargo, miramos el reporte del DANE con corte de enero y el desempleo subió al 12,7%, pero tenemos que
hacer un señalamiento, y es que los expertos habían señalado que en enero el desempleo iba a estar entre el 13 y el 14%. Esto nos permite saber que hay un buen panorama para el tema del desempleo. Sin embargo, hay una investigación que hizo una entidad frente al comportamiento que viene teniendo el desempleo en Colombia, y como dice el doctor Valderrama, preocupa un poco el crecimiento del empleo informal. Este empleo informal para estadísticas es muy bueno, pero para temas de la economía y para nuestra estrategia de colocación y de captación es un poco volátil. Entonces, ese panorama debe ser evaluado por nosotros, porque lo que señalan los expertos es que como en Colombia no se ha incrementado la generación de nuevos empleos, lo que se está haciendo con el empleo en este momento es reciclaje. Entonces, lo que dice el DANE en este momento fue que se crearon 220.000 nuevos empleos, pero el año pasado se supone que se habían registrado en diciembre 396.000 nuevos empleos. Entonces, la tendencia que se observa es una tendencia a la baja en el crecimiento de los nuevos empleos, y lo que se va a hacer es lograr, a través del empleo informal, señalar que existe una mejor tendencia. ¿Qué se espera para el 2024? Un desempleo nacional del 11.5 y un desempleo urbano del 12.5, muy cercano a lo que se presentó con corte a diciembre de este año. Política monetaria, que es nuestro dolor de cabeza. Ustedes saben que en este momento estamos en el 12.25. Se reevaluó la proyección, porque la proyección estaba en 9.7 a diciembre del 2024. En este momento ya hay varios investigadores que están señalando que vamos a cerrar en el 7.75. Ojo con los portafolios de ahorros, porque vamos a quedar después con unas cargas para el otro año altísimas en costos financieros si no tenemos en cuenta las proyecciones de la política monetaria en este momento. Se espera que el Banco de la República vuelva y se reúna antes de junio y nuevamente establezca una baja de 0.25 o 0.50. Los expertos señalan que ya cerrando el año, muy seguramente la última corrección que haga el Banco de la República sobre la tasa va a ser casi de un punto porcentual, de 100 puntos porcentuales, perdónenme, pero pues habrá que mirar cómo se comporta la inflación, que ustedes saben que de eso dependerá todo. ¿Qué nos dicen los expertos? Los expertos nos dicen cosas que creo que, como el doctor Valderrama al inicio de la charla señala, hay mejor comportamiento de las condiciones financieras. Los hogares han comenzado a reaccionar distinto. El consumo hogar, recuerde que nosotros dependemos altísimo del consumo hogar y de las necesidades que tienen nuestras empresas colombianas. Parece que ya ha comenzado a repuntar un poco el tema de las condiciones de los hogares, y esto se da por el tema de la baja de la inflación y por el tema de la baja de las tasas de intervención. Sin embargo, hay temas todavía que están en ese panorama gris que tenemos que comenzar a analizar y que nosotros debemos establecer como estrategias que nos permitan medir cuál es el impacto en estos indicadores macroeconómicos frente al comportamiento de nuestros principales generadores de ingresos y costos. Lo positivo es que hay recuperación del ahorro por tasas, ¿cierto? Mejores condiciones financieras para los hogares y las empresas. Sin embargo, el año pasado el Banco de la República señaló que si bien el sector financiero colombiano está mostrando en estas tensiones financieras, está mostrando fortaleza y está mostrando unos buenos reservas de liquidez, lo que se está mirando es que el comportamiento de la cartera de crédito viene en una tendencia permanente de incremento en el riesgo, y esto ha hecho que los bancos necesitan colocar, pero esa colocación va a endurecerse un poco más, y lo que se espera que este año, si bien la necesidad es colocar, los establecimientos de crédito comiencen a implementar unas acciones de más endurecimiento para aquellos deudores que no tienen un comportamiento tan estable en ese tema. ¿Eso qué quiere decir? Para nosotros es un llamado, porque nosotros no podemos pensar que nos vamos a quedar con lo que los bancos no coloquen. Nosotros también tenemos que entrar en esa dinámica de buscar cómo lograr que la colocación se haga en buenos asociados
y que si tenemos que exponer nuestro apetito de riesgo un poco más para la colocación de créditos un poco más riesgoso, pues seamos conscientes hasta dónde aguantan nuestras estructuras financieras. El comercio y la industria mejoran el comportamiento frente al PIB, entonces eso va a tener también repercusiones positivas para todo el tema del dinamismo económico. Pero tenemos cosas, como habla el doctor Valderrama, cosas que tenemos que tener en cuenta y que no podemos perder de vista y que tenemos que estar muy pendientes. Ya algunas cooperativas han venido muy juiciosas teniendo en cuenta todo esto para poder hacer sus análisis. Sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta. Los socios comerciales no han crecido. Al contrario, parece que hay una disminución y eso hace que nuestras exportaciones comiencen a tener algunos impactos y eso necesariamente va a impactar en los consumos de los hogares porque dependemos muchísimo de esto. La moderación en el empleo, porque por lo que les contaba, no hay tanta crecimiento de nuevos empleos, entonces esto va a tener que revisarse, por eso que las contrataciones han venido cambiando, que ya nosotros tenemos que aprender a darle créditos a una persona que tiene un contrato a término fijo o contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ya los contratos perpetuos han dejado de ser una modalidad muy tenida en cuenta para el tema del empleo. Aumento en el precio del diésel. Acuérdense que arrancamos a mediados del 2024 con esto, entonces el transporte va a comenzar a sufrir algunos incrementos, peajes, no sé. Y vamos a tener 18 meses de ajuste frente a los precios del diésel. Aumento en los costos de los arriendos, y es un tema que se ha venido analizando porque los arriendos están en las nubes y hay ciudades donde esto ha tenido un impacto significativo. Venimos ya a dos temas que no son macroeconómicos, pero que tienen que ver muchísimo con todos los componentes de los indicadores macroeconómicos, y es las tensiones geopolíticas que nos han generado a nosotros directamente también impactos y que aún todavía continúan. Se había establecido que ya iban a comenzarse a hacerse acuerdos para cese de estas tensiones. Sin embargo, vemos que todavía esto no tiene como futuro. Y los fenómenos naturales, estamos en pleno fenómeno del muchachito, y lo que estamos mirando es que hoy en Bogotá, la mitad de Bogotá está sin agua, que los embalses están en el mínimo de capacidad, y eso va a comenzarse a ver en otras ciudades y esto automáticamente impacta en la generación de productos primarios para la economía. Entonces tenemos que tener en cuenta que si bien nos está mostrando un panorama muy bueno frente al crecimiento de los indicadores que nos afectan directamente a nosotros, hay cosas que tenemos que tener alguna reserva frente a indicadores que de pronto van a tener algunos impactos para nosotros. Eso era como la primera parte que les contaba. La investigación es mucho más detallada, pero por tiempo hacemos como las principales cosas que nos interesan a nosotros. Y vamos a ver un poco del panorama del sistema financiero cooperativo para que ya Juan José trabaje todo el tema de las cooperativas de ahorro y crédito. La industria financiera, que es como que decimos, ¿cómo le va a la industria para saber cómo estamos nosotros? Dice que la industria financiera ha estado también un poco golpeada con el tema de los crecimientos. Si bien cerró en 1.2, un billón de pesos, lo que estamos mirando es que esos activos crecieron en un 4%, pero la cartera de crédito ha comenzado a tener un comportamiento real negativo. El crecimiento neto se ve positivo, pero el crecimiento real ha sido negativo. Y el que se ve en enero es un comportamiento similar. En enero la cartera real en el sector financiero decreció en menos 6,18. Para datos importantes que tengamos en cuenta, fíjese que el sector financiero desembolsó, porque pues esa es una ventaja que tiene la superintendencia financiera, es que tiene mucha información que uno puede analizar. Ya con las cooperativas ha sido un poco más complejo el tema de analizar la información. Pero fíjese que en el tema del sector financiero colombiano, de la industria financiera, en enero de este año se colocaron 8.5 billones de pesos. De esos, el Bancolombia se llevó casi el 50%. Perdóneme, el 40%, pero a lo que miramos es que para el año pasado, en enero del 2023, ese mismo sector financiero colombiano había colocado 9.5 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el sector financiero sí decreció en la colocación de nuevas operaciones de crédito.
Lo otro que tenemos que mirar acá frente a la colocación, y que es un tema que tenemos que tener en cuenta porque esa es más o menos la tendencia que está mostrando el mercado, es que de esos 8.5 millones de pesos que colocó el sector financiero este año, en enero de este año, de esos el 50% fue para créditos de consumo. Decimos, pero si el crédito de consumo viene en decadencia, o sea, viene decreciendo durante más de un año, ¿qué está pasando? Eso lo habíamos dicho nosotros ya en octubre. Ojo, porque los cupos rotativos y las tarjetas de crédito han sido el producto que más se ha venido generando en el consumo. ¿Por qué? Porque es el crédito que ya tú lo tienes aprobado y con eso haces un poco de liquidez en los hogares, y esto ha sido lo que ha venido incrementando un poco el tema de todo el sistema, perdóneme, de todo el incremento del riesgo de la cartera de crédito. El sector cooperativo, las cooperativas financieras tuvieron una colocación en enero de, perdónenme, aquí lo tengo anotado, 114.000 millones de pesos. De esos 92.000 millones de pesos fueron en consumo, 7.000 millones de pesos en vivienda y 13.000 millones de pesos en microcrédito. Esto nos está, señores, haciendo como una alerta. Comencemos a cambiar un poco, y se lo habíamos hecho esa recomendación en octubre, comencemos a mirar un panorama distinto al consumo, busquemos otras alternativas de crédito para lograr, no, porque ya el mercado está un poco saturado con esto. Importante, nosotros ya habíamos señalado que teníamos que hacer una revisión de todo el tema de las políticas de otorgamiento de los cupos rotativos, que ya en el mercado financiero tradicional ya se estaba viendo un deterioro de estas líneas de crédito. Nosotros también no estamos tan acostumbrados a hacer esas evaluaciones de que aumentamos o bajamos, de que bajamos los cupos, los suspendemos y todas estas cosas, y ya es hora de que comencemos a trabajar esas mismas dinámicas. Si bien no es una tarjeta de crédito, tiene una dinámica muy parecida, y lo que nos está diciendo el mercado es, ojo con ese tipo de cupos, porque esos cupos en este momento tienen una alta exposición al riesgo de crédito. Frente al pasivo, los establecimientos cierran con 890 billones de pesos. En pasivo, eso corresponde a 4.8 frente al año inmediatamente anterior, pero 6.4 menos que en el año 2022-2023, la comparación. Los depósitos cierran en 731 billones de pesos, presentando un crecimiento neto anual de 6.87. Si ven, el comportamiento de los depósitos estuvo mucho mejor que el de la cartera de crédito, pero ustedes saben que el sector financiero el año pasado tenía que cumplir con una nueva implementación en el tema de riesgo y liquidez, y esto lo que lograba era mejorar un poco esa estructura que tenían que cumplir. Por eso ellos voltearon un poco su estrategia de negocio, impulsando muchísimo más la captación. El patrimonio sigue en 121, el crecimiento es negativo, 1.62, empujado por el decrecimiento que tuvieron los excedentes. Los excedentes del sistema financiero cayeron en un 46% para el año 2023. ¿Cómo estamos nosotros? Acuérdense que nosotros hacemos análisis del sistema financiero cooperativo, que son los dos bancos, la compañía de financiamiento, las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito. Con eso hacemos una comparación de cómo estamos. Si bien pues nosotros somos pequeñitos frente al sector, hemos comenzado a hacer como la comparación para mirar qué tanta participación vamos aflojando o qué tanta participación vamos incrementando. Y lo que nos damos cuenta es que en el activo vamos bajando la participación. Bajamos 80 puntos porcentuales frente al año diciembre del 2023, diciembre del 2022. Los pasivos también caímos en 10 puntos porcentuales, pero a diferencia de lo que pasa en el sector financiero, para nosotros el patrimonio sí tiene un componente altísimo, y somos casi el 7% del sistema financiero, de la industria financiera colombiana. ¿Cómo tenemos la participación? Mejoramos en 90 puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo económico del patrimonio es un patrimonio que todos los días les estamos echando plata, mientras que en el sistema financiero y en las entidades de esa estructura, pues su patrimonio es casi muy estable.
¿Cómo está entonces el desempeño financiero de las entidades nuestras? Los activos crecieron en 1.78, mientras que eso nos, 1.78 billones, pero eso nos da 5.63, que es el crecimiento neto que presentó el sector. El crecimiento que presentó la industria financiera es de 4.04, nos fue mucho mejor a nosotros. La cartera de crédito de nosotros creció en 4.09, mientras que en la industria creció en 1.56. Los pasivos crecieron en 6.29%, en la industria crecieron en 4.79%, los depósitos en 7.91 en el sistema financiero cooperativo, mientras que en la industria creció en 6.87. El patrimonio de nosotros 3.9, allá creció. Los excedentes del ejercicio para nosotros cayeron en 43.58%, para el sector financiero que decrecieron en un 45.54%. Aquí la dinámica sí fue muy parecida a la que se presentó en nuestras entidades. El comportamiento de la cartera en diciembre, vemos cómo las cooperativas de ahorro y crédito cerraron en 17 billones de pesos, pero de estos 1.1 corresponde a deterioro con un indicador de 8.13. Si miramos a enero cómo cerró el indicador de la cartera de crédito, el indicador cerró en 7,95. Esto quiere decir que mejoramos el indicador frente a lo que se presentó en diciembre, pero aquí hay un tema que es súper importante llamar la atención, y me imagino que ya con Juan José vamos a mirar más detallado esto, y es la cobertura. En diciembre teníamos una cobertura del 83%, ahorita cerramos con una cobertura del 60%. ¿Esto por qué? Porque muy seguramente muchas de las cooperativas aprovechamos esa posibilidad que nos dio la superintendencia con la circular 054 de ajustar estos modelos de pérdida esperada o de ajustar las coberturas de los indicadores de los créditos de microcrédito, y esto lo que hizo fue llevarnos a unas coberturas mínimas que en este momento ya estamos hasta por debajo de los establecimientos de crédito, cosa que nunca había pasado históricamente durante los últimos 2 o 3 años. Las cooperativas financieras cerraron con un indicador de 11,92, los bancos con un indicador de 9,31 y las compañías de financiamiento en 5,62. Los establecimientos de crédito cerraron en diciembre con 9,49. ¿Cómo cerraron en enero? En enero los establecimientos de crédito cerraron con un indicador de cartera por calificación de 9,58. Se creció en 0.09% y la cobertura es de 64.65. A ellos también se les bajó la cobertura, pero no en el comportamiento que vienen teniendo las cooperativas de ahorro y crédito, y eso es un tema que tenemos que comenzar a chulear, porque lo que nos están diciendo los expertos es que la tendencia del riesgo de créditos a incrementarse un poco este año. Otro aviso parroquial, tenemos a quedar sin voz. Otro aviso parroquial es que el sector financiero cerró con un indicador de mora del 5.15 a enero del 2024, que quiere decir que están más o menos la diferencia entre el indicador por mora y el indicador por calificación de 4.4%. Nosotros, que ya, como dijo el doctor Valderrama, arrancamos en junio con ya el 100% de modelo de pérdida esperada para todas, tenemos que comenzar a mirar cómo nos va a impactar esto, porque muy seguramente acostumbrados a unos indicadores donde existe una mezcla un poco de 50 cooperativas con pérdida esperada y el resto con una mezcla entre morosidad y calificación. Esto va a tener algún impacto ya y va a homogenizar la forma de presentar los indicadores de calificación de cartera, y ahí vamos a mirar cómo nos va a quedar. Ojalá que no sea un tema muy complejo para que este indicador mantenga unas tendencias muy cercanas a lo que se ha venido presentando hasta ahorita. La cartera de vivienda, vamos a verla aquí más específica, perdónenme, aquí. La cartera de vivienda sigue teniendo un indicador bajo. Sin embargo, en los establecimientos de crédito la cartera tiene un indicador de 6,2. El consumo en las cooperativas de ahorro y crédito, el indicador es 8.1, en las cooperativas financieras 11,8, en los bancos 12,4,
y en los establecimientos de crédito está en el 12,2, está muy parecido a lo que se viene presentando. El microcrédito para las cooperativas de ahorro y crédito es el 9,3, mientras que para las cooperativas financieras es el 15, para los bancos el 19 y para los establecimientos de crédito es el 13,7%. Frente al comercial, nosotros tenemos un indicador del 9,5, mientras que las cooperativas financieras tienen un indicador del 17,9, los bancos 10,4 y las compañías de financiamiento tienen un indicador del 41,3%, el sistema financiero tiene un indicador del 8,6%. Aquí, ¿qué tenemos en cuenta entonces? El Banco de la República, en su última información, señala que 205 millones de pesos se cerró en el desempeño de la cartera en enero del 2024. Eso nos da que realmente la caída fue de un 3% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, que fueron 212 billones de pesos. El comercial creció en un 5% con datos de enero al llegar a 319 billones de pesos. La cartera hipotecaria fue de 102 billones de pesos en enero, lo que representa un aumento del 9% frente al mismo periodo del año anterior, y la de microcrédito creció en un 9% hasta los 18,2 billones de pesos. Esto lo que nos está diciendo es que vamos a comenzar a tener una recomposición de la cartera de crédito, muy seguramente en los establecimientos de crédito. ¿Qué pasa en nuestro sector en enero? En enero el indicador que es 8,4 cerró el 7,9 en las CACs, el indicador de consumo fue 8,4, seguido de microcrédito que se situó en 8,2, el comercial en 3,7 y vivienda en 3,2. El de vivienda bajó para los establecimientos de crédito. ¿Cómo cerramos nosotros? Fíjense que para nosotros el de consumo bajó, cerró en 7,9, muy seguramente por todo el ajuste que hicimos de pérdidas esperadas. El microcrédito se situó en 9,4, está superior al que estaban presentando en este momento los establecimientos de crédito. El comercial está en 9,54, bajó en los establecimientos de crédito, y el de vivienda sí está muy cercano a lo que está presentando los establecimientos de crédito. Ya miramos entonces cómo está el comportamiento de enero, un poco para mirar la generalidad de cómo comenzamos el año. Y comenzamos el año con saldos rojos en cada una de las posiciones que tenemos. El cuadro primero que ustedes están viendo es de los establecimientos de créditos. Ustedes miran, la cartera tiene un crecimiento neto anual, no es real, sino anual, del 0,10%, pero los depósitos registran una caída neta anual del 12,95% y los excedentes del 40%. ¿Cómo están las cooperativas financieras? Las cooperativas financieras caen en 1,1% en cartera de crédito, crecen en depósitos en 2,43 en enero frente a enero del año 2023 y caen en un 70% en los excedentes respecto al año inmediatamente anterior. Nosotros no nos fue tan bien, caímos en cartera en un 18% y en depósitos caímos en un 12%, pero nuestros excedentes vienen mejorándose y se incrementaron en un 19%. En ese orden de ideas, mirando un poco cómo se están comportando las tasas, miramos que en diciembre del 2023 nuestra tasa ponderada, de acuerdo con lo que reporta la superintendencia, era el 23,3 y nuestros depósitos eran el 12,2 para una diferencia del 11. Los establecimientos de crédito, de acuerdo con la información que reporta Superfinanciera, estaban en el 21,44 y los depósitos estaban en el 11,19 para una diferencia de 10,25. Pues yo no puedo hablar de margen de intermediación neto porque aquí no tenemos en cuenta los costos de financiamiento con obligaciones financieras. ¿Qué pasó en enero? En enero la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito se ajustó y cierra con un ponderado del 22,46. Si miramos, estamos por encima de lo que está ofreciendo el sistema financiero, que cayó también al 21,19. Los depósitos que los cerramos en 11,88, hubo un ajuste en tasas de los depósitos, pero en el sistema financiero los depósitos comenzaron ya a bajar al 10,78, para una diferencia de 10,41 y nosotros de 10,58, que nos dice que nosotros tenemos una mejor, un margen, yo diría bruto de intermediación,
frente a lo que están presentando los establecimientos de crédito. Esto es como lo que tenía que contarles. Para cerrar ya como unas conclusiones generales un poco, y es lo que les he venido diciendo a lo largo, hay que tener en cuenta el comportamiento que tiene la cartera de crédito y buscar cómo hacer una adecuada segmentación. A veces lo que encontramos es que las segmentaciones no se hacen también por la calidad de la información que tenemos, y ahí es donde juegas un súper papel el tema de la calidad de las bases de datos, que ha sido un tema que nos ha costado muchísimo a nosotros, pero que tenemos que seguir con esa política de mejorar esas bases de datos para poder lograr identificar adecuadamente nuestros deudores y nuestros ahorradores, porque las bases de datos no solamente son para colocar, sino también para captar. Nos espera un 2024 lleno de muchos retos, indicadores macroeconómicos que se están ajustando regularmente porque hay buenos panoramas, pero existen algunos grises que no nos dejan estar tranquilos, el fenómeno del niño, todo este tema de los subsidios de las combustibles, todo ese tema que está pasando en este momento con todo el tema de la salud, etcétera, etcétera, no nos deja tener como un panorama muy claro si esos indicadores macroeconómicos que nos están estableciendo desde las investigaciones macroeconómicas son o no van a ser los con los que vamos a cerrar. Hay oportunidades para mejorar. Nosotros hemos demostrado que hemos crecido en épocas donde nadie pensaba que íbamos a crecer. Hemos crecido, nos hemos fortalecido. Los patrimonios de las cooperativas de ahorro y crédito han demostrado de verdad una sana política de solvencia. Pero nos toca ya comenzar a trabajar cosas que tenemos que hacer para temas competitivos. Hay que hacer grandes cambios en los portafolios de servicios. Hay que comenzar a trabajar temas que nos permitan ser mucho más dinámicos en la colocación. Sé que está muy difícil el crédito y que estos primeros 3 meses del año han sido complejos. Sin embargo, pues tenemos que aprender a manejar estas épocas así, pero si tenemos tecnología, estas cosas nos van facilitando muchísimo más la vida. Algunas entidades ya han venido y vienen ya a pasos agigantados sobre el tema digital, pero aún todavía hay muchas cooperativas que están rezagadas y hay que comenzar a pensar que hay que hacer unas grandes inversiones en todo el tema digital, porque tenemos una brecha, un gigante. Fíjense el estudio que salió de la unidad de regulación, tenemos aún unas brechas que tenemos que comenzar a volverlas más pequeñas. Seguimos con buena liquidez, eso es lo que se muestra en la información. Sin embargo, hay que tener cuidado porque tenemos todavía una composición de pasivos a corto plazo muy grande frente a la cartera de crédito, que lo que estamos mirando es que la cartera ha comenzado a incrementarse su plazo ponderado, pero los depósitos por temas de fluctuaciones de las tasas han sido un poco mesuradas, la captación de recursos a largo plazo, pero esto nos genera un desbalance en las brechas de liquidez que debe ser monitoreado, como dijo el doctor Valderrama, todo bien monitoreado, todo haciéndole el seguimiento adecuado, pues nos permite tomar decisiones, ser un poquito arriesgados y nos permite tomar decisiones a tiempo. Eso era lo que tenía que contarles, Cata, entonces ya te dejo para que continuemos. Doctora Beatriz, muchas gracias por su intervención, por las recomendaciones y por este análisis general. Y ahora, como tú bien lo indicas, entonces vamos a continuar con la intervención de don Juan José Camargo, quien va a complementar un poco también las cifras del sector financiero cooperativo, de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, don Juan José, ¿me confirma, por favor, si me escucha? Sí, ¿me escucha, Cata? Sí, señor. Un segundo, a ver cómo organizo aquí la presentación. Mientras Pues, don Juan José puede proyectar su pantalla, les recuerdo que al finalizar la intervención de él, vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan ir levantando la mano y dirigir las inquietudes directamente a la doctora Beatriz o a don Juan José. un segundo, Cata, porque no me está dejando hacer la presentación. Ahí ya están viendo la pantalla, sí. Ya está cargando. Listo, Juan José, ya la vemos y si quieres la pones en modo presentación. Les recordamos, por favor, mantener los micrófonos en silencio para que no tengamos interrupciones. Ok, muchas gracias. Pues voy a ver qué me dejó Beatriz, porque con toda la información que sacó Beatriz, vamos a ver qué aporta en mi presentación.
¿Cierto, doctora Beatriz? Bueno, yo creo que la doctora Beatriz hizo un panorama muy general del sector financiero y es interesante ver algunos comportamientos de algunas cifras. Nosotros vamos a, bueno, digamos en mi caso voy a centrarme especialmente a las cooperativas de ahorro y crédito. Hay un micrófono abierto. Señora Alba Lucía Arias, don Carlos Álvarez, les agradezco. Ok. Bueno, vamos a ver un poco el panorama de los activos. Aquí saqué unas pequeñas cifras con corte a noviembre, porque a la fecha del estudio eran los datos que estaban en la superfinanciera. Y vemos claramente cómo el nivel de crecimiento de los activos, tanto del sistema financiero bancario como del sistema cooperativo, cooperativas financieras, muestran una tendencia a la baja. Evidentemente en su nivel de crecimiento, si bien han crecido, se ubicaron casi a los 1.000 billones de pesos. Sí es claro que el nivel de crecimiento de los activos ha venido en reducción. El sistema bancario creció en el último año al 3,58%, las cooperativas financieras al 2,53%. Las cooperativas como Bancomeda y Banco Central, los bancos cooperativos, perdón, Bancomeda presentó un crecimiento de 139.000 millones. Por su parte, Central presentó un decrecimiento de menos 40.000 millones de pesos en su nivel de activos. Tener en cuenta que sumados Bancomeda y Central representan el Estamos viendo la 48% total presentación. de la banda. Don Juan José, ¿podrías por favor poner la presentación en pantalla completa? Ok, lo estoy poniendo en pantalla completa acá. En modo No, presentación. Es que la vemos pequeña, no la vemos en modo presentación. por favor. Nuevamente voy a compartir otra vez. A ver si mejora. Dame un segundo, por favor. ¿Me confirma si se ve mejor, por favor? ¿O sigue igual? Espérame que está cargando. Es que la debe poner es en modo presentación, para que cuando vaya hablando vaya girando la presentación, así no gira. O compartir el escritorio completo. ¿No la están viendo? Vemos, ahí la vemos, pero es que todavía no ha cargado en modo presentación, entonces no se ve. Para que te funcione debes dejar de compartir, ponerla en modo presentación y compartir la ventana en modo presentación. Ok, entiendo. Juliana, tú tienes la presentación que puedas ayudarme, por favor, si me sigue presentando problemas. Juliana, ¿estás en la reunión? Sí, señor, ya la reviso. Ábramela, por favor. Oh, Con esto ahí le las- puedo oprimir la tecla F5. Ábramela ahí un momentico porque no sé por qué no me está dejando hacer la presentación. No la están viendo todavía, ¿verdad? No, señor, ya vamos a proyectar. Sí, pero Sí, hazme pequeño. por favor, desde allá. Ponte la capacidad. Dámela rápido, por favor. Si nos pueden, por favor, mostrar los primeros slides unos segundos. Cuando usted estaba presentando, doctor, la presentación no estaba avanzando. Gracias. Ok. Juliana. Deme un minutico que ya Juliana abrirá la presentación allá directamente y creo que es más fácil, más rápido y creo que podemos avanzar mejor.
Listo. Dale, Juliana, gracias. Ok, pasémoslo. Ok, ubiquémonos en la primera lámina, por favor. Bueno, básicamente lo que les estaba mencionando es que, en definitiva, el crecimiento de los bancos y de las cooperativas financieras, pues como ven ustedes ahí, han tenido un comportamiento hacia la baja. Si bien han venido creciendo, ese nivel de crecimiento es cada año, es menor. Y hablo del crecimiento de los activos, mientras en la banca tradicional, en los bancos, el crecimiento de los activos está en el 3,58%, en las cooperativas financieras ese crecimiento fue del 2,53%, lo que indica que año a año el nivel de crecimiento de los activos ha venido en reducción. Pásalo, por favor. En cuanto a los bancos, Bancomeva y Concentral, bancos del sector cooperativo, Bancomeva tuvo un crecimiento de 139.000 millones de pesos, mientras que Copcentral tuvo un decrecimiento de 40.000 millones de pesos. Evidentemente, en el nivel de liquidez que se puede llegar a presentar, en algunos casos las cooperativas, que son el cliente, digamos, más importante de Copcentral, generó algunos pagos de obligaciones financieras, lo que llevó a que ese decrecimiento se pudiera estar generando. Las dos entidades sumadas representan el 0,68% del total de los activos de la banca. Pásalo, Yuli, por favor. Siguiente. Muy bien, veamos un poco el comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Ese comportamiento igualmente refleja una tendencia de cada año tener un menor crecimiento. No obstante, ese menor crecimiento que se refleja no es comparado con el crecimiento que viene presentando la banca ni las cooperativas financieras. Las cooperativas de ahorro y crédito vienen presentando crecimientos de 5,62% en el 2023, de 5,91% en el 2022 y de 6,47% que tenían de crecimiento en el 2021. Por consiguiente, es el mismo fenómeno que se presenta tanto en la banca como en las cooperativas financieras. Cerramos entonces diciembre con 20.2 billones. Miremos un poco aquí, ya tomado todo el sector cooperativo de ahorro y crédito, cómo es ese comportamiento en el crecimiento. Y evidenciamos que 37 cooperativas presentaron un crecimiento superior a la inflación, es decir, un crecimiento superior al 9,28%, que representa el 21,51%. Evidenciamos claramente cómo algunas cooperativas realmente presentaron crecimientos, diría yo que extraordinarios, los cuales reflejaron crecimientos superiores al 20%. 4 cooperativas se identifican con este nivel de crecimiento, pero también resaltamos cooperativas que tuvieron crecimientos negativos, 33 cooperativas que decrecieron, y eso representaron el 19,19% del total. Juliana. Muy bien, ¿qué pasó con el disponible? El disponible, pues claramente se vio una caída bastante importante del periodo diciembre de 2020 a diciembre de 2022. En el último año el decrecimiento fue del menos 21,57%. Ya para el diciembre del 2023 ya el crecimiento sube al 6,57%. O sea, aquí vemos una recuperación del disponible de una manera muy importante, logrando una recuperación por encima del crecimiento de los activos. Juliana. En cuanto a la cartera de crédito, pues la cartera de crédito, como bien lo identificó Beatriz en su estudio, pues realmente el nivel de crecimiento de esa cartera de crédito fue bastante bajo. Venimos de una pandemia con un decrecimiento del menos 2,04%. Logramos recuperar ese crecimiento de la cartera en el análisis de las cooperativas financieras con un 13,55 y un 14,75, y ya para el 2023, ese crecimiento es tan solo del 1,71, cerrando con 3,87%. Hay que identificar que las cooperativas que más tienen cartera de crédito en su orden son John F. Kennedy con 1,25 billones, seguido por Confiar con 1,05 billones de pesos. Las cooperativas de ahorro y crédito pues presentan un comportamiento diferente. Así como vimos un crecimiento importante de la cartera entre diciembre del 2021 y 2022, para el 2023, si bien se presenta un crecimiento, ese crecimiento pues es un poco mayor al que reflejan las cooperativas financieras, pasando del 5,48% y cerrando con un 16,33 billones de pesos.
Como pueden ustedes ver en la tendencia que observamos abajo, pues ese crecimiento siempre se ha venido dando de una manera importante. No obstante, en diciembre del 2023 su crecimiento fue cercano al 50% del crecimiento que se tuvo durante todo el año 2022. Muy bien, en su orden, y si tomamos las entidades, tanto cooperativas financieras como cooperativas de ahorro y crédito, pues vemos un comportamiento muy interesante. Primer cooperativa en participación de cartera de crédito es la cooperativa financiera como Ultrasan con 1.42 billones, seguidos por Yonefe por 1.25, Confiar con 1.05, Codema con 1.02 billones y Cotrafa con 0.91 billones de pesos, identificándose como las 5 principales cooperativas, tanto de ahorro y crédito como financieras en cartera de crédito. Muy bien, los datos de dispersión del crecimiento de la cartera, ahí los datos son a diciembre, dice noviembre, pero son a diciembre. Pues aquí vemos unos comportamientos muy interesantes. Para el caso de... se evidencia que 10 cooperativas presentan un crecimiento superior al 20%. Ustedes la ven claramente en la gráfica, los que están superiores a la línea punteada. Y ahí podemos ver que pues hay un número relativamente pequeño, pero con crecimientos absolutamente relevantes. Cooperativas que presentaron un crecimiento superior a la inflación, estamos hablando de 55 cooperativas que representaron el 31,97%. Pero hay cooperativas que presentaron crecimientos negativos o decrecimientos. 37 cooperativas presentan decrecimientos de la cartera de crédito que representan un 21,52% del total. Muy bien, un poco unido al análisis que acaba de hacer Beatriz, aquí básicamente en este cuadro lo que buscamos es cómo está segmentada esa cartera de crédito, consumo, micro, comercial, vivienda, y cómo está la cartera general. Evidentemente, pues el nivel de cobertura de la cartera a diciembre del 2000, de las cooperativas de ahorro y crédito a diciembre del 2023, representaban el 83,02%. El nivel de cobertura de la cartera de consumo, el 44,65%, microcrédito el 74,55%, comercial el 47,91% y vivienda con el 18,61% de cobertura. Evidentemente vemos un nivel de cobertura muy bajo y pues ya los análisis que reflejaba Beatriz pues se sigue presentando un comportamiento también bastante crítico. En cuanto al nivel de la calidad de la cartera, el 8.32 reflejaba la mora, consumo con el 8.08, microcrédito 13.86, comercial 9.48 y vivienda con el 3,72%. En cuanto a la participación, seguimos resaltando, yo creo que en octubre, como bien lo decía Beatriz, hicimos mucha énfasis en el tema, ahorita volvemos a evidenciarlo y claramente pues la cartera de consumo sigue presentando una alta concentración, estamos pasando del 75,22% a diciembre del 2022 al 77,66%, que significó un crecimiento de 2,44 puntos porcentuales, lo cual pues evidentemente llama la atención sobre la necesidad de seguir evaluando la diversificación del portafolio. En cuanto a la estructura financiera, siempre hemos hecho énfasis en la importancia de tener una adecuada estructura financiera. Y también siempre hemos hecho énfasis en la necesidad de mantener una cartera de crédito sobre un volumen de activos, ojalá superior al 70%. Es claro que ya ese nivel de, como lo vieron ustedes, de crecimiento en algunos casos, pues ya ubican en muchas cooperativas una cartera por debajo del 70% y algunas por debajo inclusive del 50%. Lo que queremos llamar la atención es sobre la importancia que tiene para las cooperativas de ahorro y crédito la participación de la cartera sobre activos. Vemos dificultades para estas cooperativas con los bajos márgenes de intermediación, el nivel de ingresos que puedan llegar a tener si su cartera de crédito cada vez es menor frente al volumen de activos. Sigamos. Muy bien, con relación al crecimiento de los depósitos, también igual lo manifestaba la doctora Beatriz,
Pues vemos claramente que los depósitos no presentan ese comportamiento que presenta la cartera de crédito. Los depósitos se han mantenido relativamente estables en el último año, pasaron de crecer del 10,53 al 10,31%, cerrando con 11,73 billones de pesos. ¿Qué es lo importante aquí de evaluar? El siguiente, por favor. Es importante ver que cada vez, y esto también se habla en octubre, cada vez la concentración de los depósitos en CDATES es cada vez mayor. Realmente vemos que ya la participación de los certificados de depósito están en el 66,06% sobre el total, sí, con 7,75 billones de pesos. A la vista está en una participación del 24,38% con 2,86 billones. Las otras cuentas, el contractual y el programado, pues tienen una participación, pero pues no supera cada uno el 1%. Por consiguiente, seguimos insistiendo sobre la importancia para las cooperativas de evaluar la captación y de generar programas de movilización de ahorro puro. Eso es algo que siempre las cooperativas lo hicieron, siempre lo vinieron trabajando, pero pues en los últimos años se ha dado una tendencia mucho más hacia premiar los CDATs, buscar generar mayor rentabilidad para los depósitos a través de los CDATs, tal vez por la estabilidad de este producto. No obstante, en la generación del costo financiero, como lo veremos más adelante, pues está generando un impacto bastante fuerte. Sigamos. En ese crecimiento de depósitos a término frente a la vista, pues vemos que esa brecha cada vez es mayor. Vemos claramente en el cuadro cómo los CDATs se ubican en 7,75 billones, ahorro a la vista en 2,86 billones. Por consiguiente, en un año, la brecha que se generó, ustedes lo pueden ver ahí claramente, es de 1,35 billones de pesos. Eso significa que en la medida en que sigamos con ese comportamiento, pues evidentemente el fondeo en las cooperativas pues cada vez va a ser más costoso, cada vez va a ser más complejo, toda vez que sostener, y como todos lo sabemos, sostener esos depósitos, sobre todo de unos inversionistas que comúnmente llamamos en las cooperativas capital golondrina, pues puede ser cada vez más difícil de sostener, generando altos costos o, por lo contrario, retiro de esos depósitos. Entonces, el llamado acá es, tengamos en cuenta sobre la importancia de generar cultura en el ahorro puro, en el ahorro a la vista, contractual programado, y empecemos a buscar estrategias que permitan reducir el impacto que tienen los CDTs y la concentración cada vez mayor, que en un solo año se está identificando en un crecimiento o en una brecha superior a 1,3 billones de pesos. En cuanto a los depósitos, pues claramente vemos una dispersión total. Muchas cooperativas pues tal vez apalancan parte de su fondeo a través de aportes sociales o deuda bancaria. Escuchaba en la reunión anterior de octubre sobre no satanizar el endeudamiento bancario, y definitivamente no es el objetivo. No obstante, sí es importante darles claridad que el endeudamiento bancario en las cooperativas de ahorro y crédito, como bien lo vamos a ver, hay un volumen importante que no tienen deuda bancaria y por consiguiente eso las hace menos vulnerables a situaciones de mercado. Para este caso, el análisis de dispersión, encontramos que 20 cooperativas presentan unos depósitos sobre activos superiores al 70%, eso es el 11,62%, 76 cooperativas presentan un crecimiento, una participación superior al 50%, que son el 44%, y 26 cooperativas tienen una participación inferior al 30%, que representan el 15,11%. Juliana. En cuanto a la deuda bancaria, esta se redujo en el último año de manera importante, pues en gran medida por el bajo nivel de colocación de la cartera de crédito. El endeudamiento bancario se redujo en el menos 21,37%, cifra que realmente fue un decrecimiento de 200.000 millones de pesos, que fue una cifra bastante relevante. Este endeudamiento cierra con 737.000 millones de pesos a cierre del 2023. Algunas cooperativas que tienen que tiene una participación de eso, endeudamiento bancario sobre total de activos de una manera muy alta. Cerca de 12 cooperativas poseen un endeudamiento superior al 15% sobre activos.
Sí, en especial 3 cooperativas se ubican con endeudamientos superiores al 20%. Y 62 cooperativas que queremos resaltar representan... ¿Hay un micrófono abierto? No, de pronto los metí en la maleta. Señor Jorge Betancourt, por favor, le recomendamos silenciar su micrófono. Ok, hay que resaltar que 62 cooperativas presentan endeudamiento cero, y lo cual es absolutamente relevante hoy en día, toda vez que el costo por ese endeudamiento pues cada vez será mucho menos. Sigamos, Juliana, por favor. En cuanto a los aportes sociales, hay que admitir que las cooperativas vienen haciendo un trabajo muy importante en los recursos por aportes sociales. Esos aportes sociales presentaron un crecimiento en el último año superior a la tendencia que reflejaron en los 2 últimos años. En el 2021 un decrecimiento de esos aportes entendido pues, por pospandemia. Posteriormente se dio un crecimiento del 7,04 en diciembre del 2022 y del 7,92 en el 2023, lo que ubicó los aportes sociales en 4,39 billones de pesos, cifra que relativamente es importante, y vemos cómo ese crecimiento en el último año fue el mayor de los últimos 5 años analizados. Capital institucional. Hicimos un ejercicio bastante interesante en octubre sobre el tema de capital institucional y cómo nos preocupaba que algunas cooperativas, sus pérdidas ya no pueden ser cubiertas con reserva para protección de aportes sociales. Este es un tema que es necesario que se evalúe muy detenidamente al interior de cada una de las cooperativas, porque en la medida en que las pérdidas se sigan generando y la reserva para protección de aportes sociales no se cuente con ella, efectivamente, pues los asociados podrían ver en algún momento y técnicamente afectados sus aportes sociales. Desde esa óptica, recomendamos a las cooperativas que sigan insistiendo, especialmente en este año que se espera de recuperación, que sigan insistiendo en la importancia de la generación de capital institucional. El crecimiento del capital institucional que fue del año anterior fue del 5,31%, cerrando con 2,17 billones de pesos. El año 2022 ese crecimiento pasó del 3,70 al 6,84%, pero pues evidentemente algunas cooperativas que perdieron durante 2022, pues su efecto en la reducción del capital institucional en el 2023 pues ya se evidencia como tal. Ese crecimiento, como lo vemos, cierra con 2,17 billones de pesos, que es una suma importante, no obstante, para algunas cooperativas no están así. Juliana, por favor. Un minutito. Muy bien, veamos cómo es la participación de este capital institucional. Y me voy a tomar un tiempito para tratar de explicarle un poco este cuadro. Todo lo que ustedes ven, los puntos azules son la participación de ese capital institucional sobre los activos. Siempre se ha dicho que lo ideal de capital institucional es que su participación esté superior al 10%, que es lo ideal. Y pues aquí vemos algunas cooperativas que ya su capital institucional, como les decía, es cero. Decimos que a diciembre del 2023, 23 cooperativas poseen un capital institucional inferior al 5%. Lo cual es bastante relevante. Se resalta el número de 6 cooperativas que están por debajo del 2% del capital institucional, y tengo que decir que algunas ya no tienen capital institucional. Es decir, la reserva para protección de aportes está en cero, y como tal, en la eventualidad de una pérdida, pues decimos que técnicamente pudieran los asociados tener alguna afectación. Entonces, es importantísimo resaltar sobre la importancia de la generación de capital institucional, de insistir en que el 2024, que se espera de recuperación, también esta cuenta pues, pueda tener un impacto importante en su crecimiento. Juliana, la siguiente. En cuanto a este análisis, lo que busca es identificar cuánta reserva, protección de aportes tengo frente a cubrir los excedentes o las pérdidas en las cooperativas. Aquí vemos cooperativas que evidentemente tienen una reserva para protección de aportes absolutamente relevante, absolutamente importante. Hay que resaltar cooperativas como Financiera, como Ultrasan, como Uldesa, Crediservir, que han venido generando ese capital durante muchos años.
Pero también hay otras cooperativas que tienen un riesgo muy alto. Aquí vemos, a cierre de diciembre del 2023, 17 cooperativas poseen reserva de protección de aportes por encima de 20.000 millones de pesos. Pero tenemos que resaltar que en 6 cooperativas no existe reserva para cubrir las pérdidas generadas, ¿sí? Y 31 cooperativas no soportarían una pérdida mayor a 1.000 millones de pesos. Insistimos en el hecho y volvemos a insistir en la necesidad de la generación de capital institucional a través de la Reserva para Protección de Aportes Sociales. Juliana. Muy bien. Vamos a mirar un poco cómo es esa brecha que se está generando entre la rentabilidad de la cartera versus el costo de depósitos tomados con cifras de balance de las cooperativas en un único estado financiero. Y vemos cómo el ingreso o la rentabilidad de la cartera de crédito que fue de 2.663.000 millones de pesos frente a 962.000 millones del costo del depósito, pues generó una brecha relativamente baja a lo esperado, dado el crecimiento de la inflación y que pues efectivamente los costos operativos se han visto incrementados. En el año 2022, la brecha que existía entre ingresos de rentabilidad de cartera por costo de depósito era de 1.67 billones de pesos. En el 2023, esa brecha fue de 1,70 billones de pesos. Vemos que realmente casi que se mantuvo igual, pero por el contrario, los costos de los depósitos se subieron de 498.000 millones de pesos a 962.000 millones de pesos, perdón. Lo cual, pues, evidentemente se observa que hay una duplicidad en el costo solamente en el año 2023. Y veníamos del 2021 con un costo de 376.000 millones de pesos. Esto es absolutamente relevante en el impacto frente al estado de resultados, que ya lo veremos a continuación. Sigamos, Juliana, por favor. Muy bien. Aquí vemos algunas recomendaciones, pues evidentemente las cooperativas sabemos que vienen trabajando en ello, sabemos la importancia que están haciendo en sus planes estratégicos y en sus análisis, y vemos cómo pues, la diversificación del portafolio, no solamente el activo y pasivo, tiene que ser una evaluación permanente en las cooperativas. Yo insisto y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo con Beatriz sobre la necesidad. Sé que hay temor, especialmente en microcrédito, porque ha presentado un deterioro de esa cartera. No obstante, es importante incursionar en nuevo portafolio, no seguir dependiendo 100% en algunos casos y en algunas cooperativas del crédito de consumo. Es importantísimo fortalecer las unidades comerciales. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder acompañar a varias cooperativas, sé que Beatriz y en general Fecolfin, pero vemos unas unidades comerciales muy débiles y es importante generar y estructurar unidades comerciales más robustas que realmente estén pensando en cómo llegar cada vez más a los asociados, de qué manera atender mejor, buscar canales comerciales que realmente se ajusten a las necesidades y capacidad financiera de las cooperativas. Los costos de sostenibilidad y mantenimiento son absolutamente hoy en día muy complejos. Y la tecnología se tiene que volver una realidad para las cooperativas. Ya hoy no podemos estar pensando en nuestro plan estratégico que para el 2028 entraremos a mirar, no, esto es una realidad hoy. Y si no lo hacemos y venimos hablando, y que yo sepa, en los últimos tal vez 6, 7 congresos de Fecolfin, siempre el tema de tecnología ha estado como un factor relevante. Y quiero llamar la atención sobre algo que se viene hablando, que sabemos muy poco de esto, que invitaría a Fecolfin a dar una charla especializada sobre la importancia y el camino que viene frente a la banca abierta. No entendemos del tema, en muchos casos no sabemos el impacto que puede llegar a tener a las cooperativas y creo que esto es absolutamente relevante que hoy en día empecemos a entender, a conocer y empezar a ver qué significa para las cooperativas. Las cooperativas no estamos preparados para eso, se lo digo con toda franqueza. No entendemos realmente de qué se trata esto. Y sí es importante que se empiecen a hacer capacitaciones y actividades que vayan en busca de entender un poco más qué significa este concepto de banca abierta. Juliana. Muy bien, en este análisis que vamos a ver acá, básicamente lo que quisimos es ver, bueno, ¿qué pasa si cogemos todo el estado financiero de las cooperativas de ahorro y crédito? Este análisis lo hicimos en el mes de octubre, igual, y vemos qué pasó, cómo está ese comportamiento.
Y vemos claramente que los ingresos pues han crecido de 2.3 a 2.9 billones. Los costos de los depósitos pues también ha crecido y ese margen realmente que nos está reflejando este estado como tal pues es muy débil. Pasamos de 1.7 a 1.8. ¿Cierto? Costos de depósitos pasamos de 4.98 a 9.62. El costo de la deuda bancaria pasó de 65.000 a 110.000 millones de pesos, lo cual pues genera un margen realmente muy bajo para soportar los costos los gastos operativos. Los beneficios empleados pasaron de 573.000 a 653.000, gastos generales de 632.000 a 661, los deterioros de 416.000 a 519.000. Y bueno, en general, los excedentes brutos pasaron de 39.170 en diciembre de 2022, que fue un año bastante complicado, a menos 99.696 millones de pesos, lo que significa que tuvimos como un único estado financiero de todas las cooperativas de ahorro y crédito, una participación o un comportamiento negativo, es decir, dimos pérdida operativa. La recuperación de los deterioros se mantuvieron casi igual, 256.000 millones de pesos en diciembre de 2022 a 256.000 millones en diciembre del 2023, lo que permitió generar un excedente de 179.000 millones de pesos. Pero es importantísimo tener claro que operativamente pues tenemos ese comportamiento. Los márgenes, como bien se veía, ya en tasas como tal, pues vemos un decrecimiento en los márgenes de manera importantísima. Los gastos operativos hoy en promedio de todo el sector, tomado como un único estado financiero, representan el 6,93% medido sobre el promedio de los activos. Sigamos, Julián. Muy bien, aquí vemos el comportamiento de los excedentes. Claramente los excedentes pues pasaron a época de pandemia de 172.000 millones que tuvimos en diciembre de 2020 a 2023 cerramos con 179.000 millones de pesos, ya explicado anteriormente, lo que significó una caída del 41,06% en ese nivel de excedentes con menos 125.000 millones de pesos. Sigamos. Esta gráfica se las voy a dejar, simplemente voy a mencionar, la verán ustedes con calma, cómo ha sido ese comportamiento de excedentes del total de las cooperativas y cómo esa dispersión se viene generando desde los años 2020, 2022, que fue año de pandemia, 2023, y de qué manera se viene comportando. Lo que quiero resaltar es que ese comportamiento de excedentes o de pérdidas como tal, pues vemos que en el año 2019 5 cooperativas perdieron, en el año de la pandemia 16 cooperativas perdieron y en el año 2023 19 cooperativas tuvieron pérdida. Bueno, aquí hay un listado muy extenso de recomendaciones. Yo me pasaría por tema de tiempo, Juliana, lo van a tener ustedes en el estudio. Hay una serie de recomendaciones en cada uno de los análisis que acabamos de ver. Sí, que ustedes podrán acceder a ellas a través de la federación que está en el estudio que Juliana y en general FECOLFIN les va a compartir. Les agradezco mucho el espacio y bueno, estamos a disposición de cualquier inquietud que tengan sobre el particular. Gracias. Don Juan José, muchas gracias por su intervención y por su análisis. En este momento yo les acabé de poner en el chat los enlaces en los cuales ustedes van a poder descargar la investigación una vez finalice el conversatorio y ya en horas de la tarde, una vez se procese la grabación, también será publicada en nuestro portal web. Vamos a iniciar entonces con nuestra sección de preguntas. Para esto les voy a dar la palabra en el orden en el que me han levantado la mano. Entonces, el señor Ormilson Leal, por favor, los demás les agradezco silenciar sus micrófonos para que puedan generar las preguntas. Señor Gabriel Parra, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Ormilson de Jesús Leal Márquez, de Copetrol. Nos hablaba el doctor Valderrama, ahora hay una recomendación sobre el ajuste del presupuesto. Quisiera que de pronto el doctor nos hiciera un poquitico de más énfasis sobre esto del ajuste del presupuesto, porque pues vimos que si se hizo una presupuestación con base a unos ingresos y la tasa que ha fijado el Banco de la República nos va a afectar,
eso de ahí para abajo nos sigue afectando en todo. Y si se presupuestaron unos gastos para unas inversiones y en tecnología y en varias cosas, eso también va a ser afectado. Entonces quisiera que por favor nos hablara un poquitico sobre ese ajuste al presupuesto. Gracias. Sí, yo creo que el tema fue que o lo expresé mal o se entendió mal. Yo lo que decía era que todas estas cifras actualizadas sirven para los que tengan que hacer, si quieren hacer ajustes en su presupuesto. Pero obviamente los presupuestos ya deben estar hechos y todas las entidades los deben tener. Esto sirve para presentación no alcanzó siquiera para que se pudiera presentar en las asambleas. Pero estas son cifras que, viéndolas bien, sirven para toma de decisiones en los consejos de administración, en los gerentes, y desde luego usted tiene toda la razón. No tiene nada que ver con modificación de los propuestos. Si van a hacer alguna modificación, ahí tienen las cifras para que miren. Pero no creo que todos lo tienen ya hechos. Sí, claro, doctor, sino que, o sea, las cifras que se nos muestran ya para este trimestre y lo que avanza para lo que sigue en este primer semestre, nos van a afectar en todas las cooperativas, sobre todo lo que tiene que ver con ahorro y crédito. O sea, dentro de mi postura, yo he sido defensor de que si bien se hizo un presupuesto más o menos a noviembre, a esas alturas vemos que ese presupuesto va a ser imposible de alcanzar. Y yo hacía referencia a eso. Muchas gracias, doctor. Gracias por Permítame un eso. segundo, yo, Cata, Catalina, ¿me das un segundo? Catalina, un segundito. Recuerde que estos son análisis que se hacen con las cifras a 31 de diciembre y algunos pronósticos sobre cómo se va a comportar el año según analistas, pero son de todas maneras proyección. Doctora Beatriz, ¿querías complementar algo? Cata, gracias. No, un poco complementando lo que dice el doctor Valderrama, lo que pasa es que nosotros en octubre hicimos un conversatorio previo a toda la generación de presupuestos, porque cuando están las áreas financieras presupuestando lo que va a ser el año 2024, pues ahí hay que tener en cuenta, don Ormilson, hay que tener en cuenta unas cosas, y es que las tasas en las metas de colocación y en las metas de captación están supeditadas a las tasas de intervención del Banco de la República. Entonces yo no puedo pensar en proyectar unas tasas de captación cuando el Banco de la República me está diciendo que la tasa de intervención va para abajo. Entonces, nosotros por eso en octubre, previendo de pronto la construcción de los presupuestos y de las proyecciones financieras que se hacen por parte de las entidades, lo que hicimos fue darles un panorama general de cómo estaba el comportamiento macroeconómico y de cómo los expertos estaban proyectando los indicadores macroeconómicos, el IPC, el PIB, la TRM, la tasa de intervención, como para que tuvieran herramientas que tuvieran esos pronósticos de ajustes de tasas, de ajustes de temas de gasto, de ajustes de temas de desempleo para proyectar comportamientos de crecimiento, comportamientos ¿cómo se llama?, de riesgos, etcétera. Entonces, muy seguramente en sus entidades tuvieron en cuenta esas recomendaciones que FECOLFIN les hizo en octubre en el conversatorio en octubre, noviembre que se hizo el conversatorio. Y si hay necesidad de hacer ajustes, yo siempre he dicho que los presupuestos son movibles si existen justificaciones que determinen que las presupuestaciones no se van a ejecutar adecuadamente por factores externos, no por una mala planeación, sino por factores externos. Entonces, eso cada entidad lo tiene que revisar para evitar después pensar que iban a tener un excedente de tanto y ahorita es menos, porque pues se supone que para eso lo que trato es de hacer presupuestaciones muy cercanas a lo que debe ser el comportamiento de mi entidad. Eso era lo que iba, Cata. Gracias. Gracias, doctora Beatriz, por tu complemento. Doctor Jairo Ramírez. Bueno, no quiero dejar pasar el momento para opinar sobre temas que tienen que ver con la presentación, la buena presentación realizada. Yo siento que los análisis globales que nos aportan tanto
seguro pueden ser aún más concluyentes si se logra llegar a las segmentaciones que sé que en este momento la URF, Fogacop también lo he visto que está interviniendo en el tema, está planeando hacer, porque es muy distinto son muy distintos los números y las acciones que se pueden realizar cuando yo estoy en una pequeña o en una gran cooperativa, en una cooperativa grande, o cuando estoy a nivel rural o cuando estoy a nivel urbano. En el nivel urbano, la diferenciación de la actividad frente a la que desarrolla el sector financiero es bien complicada. Somos casi que compitiendo 1 a 1 por una mejor opción financiera. En cambio, en el sector rural, la ponderación que se le otorga por parte del asociado a nuestra naturaleza cooperativa, a nuestra posibilidad de retornar en bienestar social al asociado y en actividades, los excedentes que se generan son muy presentables y eso hace que, por ejemplo, para ilustrar, a nivel del crecimiento en aportes sea muy factible lograr las metas que se están planteando para buscar esas alternativas de fondeo más económicas que el CDAT y la obligación financiera. Entonces, crecer en estatutarios, crecer en ahorros programados, crecer en PAP, crecer en aportes, es muy distinto cuando lo hago a nivel rural o cuando lo hago en la ciudad. Entonces, creo que en un futuro esa segmentación que sé que están realizando nos va a aportar mucho. Por otro lado, yo creo que todas las conclusiones de las presentaciones que se están realizando nos llevan a deducir que el margen de intermediación va a seguir a la baja. La presión de parte de las grandes entidades financieras va a ser muy fuerte porque ahora van a salir a colocar lo que puedan dentro de nuestros mejores clientes y la compra de carteras se va a poner muy, muy agresiva. Entonces, que nos llamen la atención sobre la necesidad de generar ingresos, no solo por temas de ingresos, por intereses de cartera y el costo de la captación, sino a través de comisiones, participando en los temas de redes, donde ahí podemos buscar mejoramiento y enriquecer el nivel de ingresos de las cooperativas para mejorar la rentabilidad y ahí sí hacer uso del sentido de pertenencia que tienen todos nuestros asociados con el sector cooperativo. Por otro lado, creo que todos ojalá pudiéramos empezar a trabajar muy bien la posibilidad de pactar tasas variables y tasas fijas, de un mix adecuado. Ojalá los sistemas tecnológicos no lo permitan, porque esto nos da mucho manejo para la incertidumbre y la volatilidad de las tasas que se comentaba. Esto nos lleva a hablar del tema tecnológico. El tema tecnológico se viene encima. No solo es el Open Finance, el Open Data, sino el sistema de pagos inmediatos interoperables que está en camino. Ya el Banco de la República viene muy agresivo con el tema y tenemos que estar listos para adoptar estos sistemas donde las bajas transacciones pueden tal vez realizarse entre cualquier tipo de entidades en línea y sin costo alguno. Entonces, con esta presión del margen de intermediación, con esta presión del manejo de tasas, con lo que se viene hacia el futuro en materia tecnológica y de evolución de los sistemas de pagos, si no abordamos el tema de tecnología con la seriedad debida, podemos entrar en dificultades. Y para entrar en tecnología es necesario la integración. Tenemos que estar pensando ya con urgencia, el sentido de la urgencia está ahí, en que tenemos que aliarnos, ponernos de acuerdo para no hacer inversiones, por lo menos en infraestructura, en fierros, de manera independiente. Deberíamos estar pensando en unirnos para buscar alternativas que ya hoy con la nube, ya hoy con muchas alternativas adicionales, podemos, son muy escalables, son muy más factibles de realizar que en el pasado, pero siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y dados algunos indicadores de alerta, que estoy seguro que ustedes ya observan en sus estados financieros, digan, esto no lo puede, tengo que incurrir en tecnología, tengo que avanzar, pero me tengo que asociar, tengo que buscar con quién incurrir en estos costos. Ahí ya en ese momento ya tengo unas presentaciones de entidades que aparecen como integradoras de cualquier core, no es necesario cambiar el core. Con un aplicativo integrador pueden entrar
a trabajar en canales que les actualizan y los hacen más competitivos. Entonces, pues abordemos esos temas, abordémoslos con agresividad, no esperemos más, no dilatemos más el tiempo, que ya los números que nos están mostrando nos están diciendo que o actuamos o se nos vuelve tarde para defender nuestro sector. La estructura de los costos, busquen hacer estructuras de costos de estructura variable, ojalá puedan involucrar en las remuneraciones de sus funcionarios, remuneraciones a resultado, de tal manera que podamos flexibilizar la estructura de nuestra cooperativa de acuerdo con la volatilidad del mercado y el margen financiero que podamos obtener con la actividad que realizamos. Y por otra parte, también decir que este es el cierre de diciembre, pero el cierre del primer trimestre está muy complicado, como dicen ahí, el ajuste de presupuestos va a ser necesario. Y en ese caso, hasta la normatividad no nos está ayudando. 2300 de ley de cobranzas, cuidado, me llama a la misma, al deudor por distinto canal durante una semana por un canal no autorizado, porque entran problemas. No me lo vaya a llamar el sábado, ni me lo vaya a llamar el domingo. Ley de borrón y cuenta nueva, creo que ahí hay un tercer proyecto que está en Senado, en Congreso, ya en tercer debate, y esa hasta nos hace más daño la expectativa que el deudor piense que próximamente puede haber un proyecto que nuevamente les va a dar amnistía a sus obligaciones, entonces te dicen, no, esperemos a que salga el nuevo proyecto de borrón y cuenta nueva y hablamos. O en estos días salió el de los números excluidos, ya el deudor puede decir que de ciertos números no les lleguen más mensajes por temas de publicidad, si creen que solamente los deudores van a utilizar esta posibilidad de exclusión solamente para publicidad, o sea que la cartera de consumo, que está bien complicada por la situación macroeconómica, por la situación de empleo que ustedes ya observan, y adicionalmente las medidas cada vez son más garantistas para el deudor y al sistema financiero que pareciera que solo es el grande, pero cuando se aprieta el sector financiero grande, las cooperativas también entramos ahí, el tema se va a poner muy complejo. Entonces creo que no es para asustarnos, pero sí para tomar las medidas que hay que tomar de una, rápido. No sigamos dilatando los temas de integración y de generación de ingresos y avance en tecnología más. Busquemos la manera de tomar decisiones importantes de cambio de estructura, de una nueva visión del sector cooperativo más unido, menos atomizado, como estamos en Colombia, y podemos cada uno en sus regiones mantener su presencia, pero que ojalá en el back hagamos uniones que nos permitan hacer economías importantes para afrontar un futuro cada vez más complicado. Entonces, esa era mi opinión y muchas gracias Juan José y Beatriz por la exposición. Muchas gracias a usted, don Jairo, por su intervención y por su análisis también de las presentaciones que hemos recibido durante esta mañana. Doctor Jorge Sendales y luego el señor Álvaro Quijano. Gracias, Catalina. Les expreso un cordial saludo y a la Federación agradecerles siempre estos ejercicios muy importantes en temas del desempeño del sector. Quisiera solamente dejar una recomendación, sé que ya se ha avanzado en algo y no es lo mismo una cooperativa abierta, una cooperativa cerrada, de un tamaño grande, mediano o pequeño, la jurisdicción que maneja si es urbana o rural. Vale la pena poder hacer un ejercicio de grupos homogéneos para tener unos indicadores un poco más cercanos a la realidad de cada una. Me parece que es un ejercicio de segmentación, que sé que por aquí Juan José explicaba algunos temas que valió la pena tal vez homologarlos, pero vale la pena tenerlos en cuenta para futuros ejercicios y eso nos da un poco más de orientación a cada segmento en especial. Y dada la reunión que el doctor Enrique seguramente tenga con la superintendencia, le recomendaría muy especialmente, y estamos justamente en la época de erradicación de documentos, una vez pasadas nuestras asambleas, todo lo que es la celeridad en materia de posesiones y controles de legalidad frente al tema de directivos, que es uno de los temas que se vuelven muy complejos para las organizaciones. De antemano, muchas gracias y nuevamente, pues, bienvenidos a estos espacios. Don Jorge, muchas gracias por su intervención. Tendremos en cuenta este tema para llevarlo a la discusión con la superintendente. Señor Álvaro Quijano. Sí, complementar un poquito al doctor Jairo sobre el tema de los proyectos tecnológicos. Realmente se nos vienen dos proyectos tecnológicos
muy importantes para este año y medio que tenemos. El primero es la adopción en Colombia de lo que se denomina en Brasil el PIX, que es el Sistema Único de Pagos. Yo sé que Visionamos está trabajando en esto, que pues es una forma de que el sector se acerque a este tipo de tecnologías de una forma más expedita, porque pues se vienen cambios importantes y hay que tener claridad. Si no nos metemos en ese sistema de pagos único, la verdad la probabilidad de que nuestro desarrollo cooperativo al interior de cada una de nuestras cooperativas se vea casi que imposibilitado, porque pues todo el mundo interactuaría con ese sistema único de pagos. Y el otro proyecto que viene es que, pues con el tema de la legislación del 4 por 1000, ya salió una normatividad en la cual se adoptó un modelo en el cual el gobierno hizo un convenio con TransUnion, en el cual TransUnion va a hacer la administración de los topes del 4 por 1000. Esto involucra que nosotros al momento de hacer una transacción tendríamos que, por ahora, porque es aún muy incipiente y lo que les puedo decir puede no ser cierto, en la práctica preguntarle a TransUnion cuando vamos a hacer un retiro si el tope del 4 por 1000 está cumplido o no. Entonces, se nos abren dos proyectos tecnológicos fundamentales, importantes y que pueden incluso poner en riesgo el desarrollo de muchas cooperativas. Nos toca avanzar en esto y pues ojalá pues la federación pues nos colabore a través de charlas, a través de formas de que nosotros podamos ir conociendo más cómo van saliendo estos proyectos, porque estos proyectos van saliendo día a día y, como les digo, puedo estar incluso equivocado en incluso las afirmaciones que he realizado en este momento. Muchísimas gracias a todos. Don Álvaro, muchas gracias. Por supuesto, vamos a tener en cuenta también estos temas para programar futuros conversatorios y poder dar instrucciones y alguna guía con estos temas de sumo interés. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Si alguien tiene alguna pregunta, les agradezco por favor levantar la mano. Mientras tanto, les puedo recomendar y recordar que nosotros en los enlaces que les dejé por medio del chat podrán encontrar la grabación de este conversatorio, van a encontrar también la investigación que hemos analizado también en la mañana del día de hoy y las presentaciones que vimos en la mañana del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, de lo contrario, doctor Enrique, le doy la palabra para que ya hagamos el cierre de este conversatorio, no sin antes desearles a todos una excelente tarde. No quiero demorarlos, quiero decirles que muchas gracias a los participantes. Hubo 350 personas, poco más. En este momento hay 330 personas, 332 personas todavía conectadas. De manera que muchísimas gracias. Esperamos que estos documentos les sirvan de veras para la toma de decisión. Más todas las recomendaciones que acaban de hacer, una que es trascendental y es que la integración es fundamental y solamente conseguimos hacer proyectos tan importantes como los proyectos de tecnología a través de la juntanza de todos nosotros para que logremos darle al sector de ahorro y crédito una dinámica diferente. Muchísimas gracias y Dios le pague por asistencia. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias a todos. A ustedes muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación.